¿Qué tal, amigo oyente? Dios te bendiga en esta hora. Como todos los días, estamos una vez más aquí en nuestro espacio Reavivados por su palabra para estudiar un capítulo más de la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando Primera de Reyes, capítulo 12. Libro de Primera de Reyes, capítulo 12. Fue Roboam a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para proclamarlo rey. Lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había oído de Salomón y habitaba en Egipto. Y enviaron a llamarlo. Vinieron pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y dijeron a Roboam: Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora disminuye tú la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Volved al cabo de 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado con Salomón su padre cuando vivía: ¿Qué aconsejáis que responda al pueblo? Ellos le respondieron: Si hoy complaces a este pueblo y le respondes buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y estaban con él. Les preguntó: ¿Qué aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me dijo: ¿Disminuye el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él respondieron: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho: Tu padre agravó nuestro yugo, alívialo tú. Diles: El menor de mis dedos es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os cargó de pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azote, yo os heriré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con el pueblo a Roboam, como el rey les había mandado: Volved al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejó el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Mi padre agravó vuestro yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, yo os heriré con escorpiones. Y el rey no oyó al pueblo, porque era designio del Señor para cumplir lo que había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora a tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero Roboam reinó sobre los israelitas que moraban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero todo Israel lo apedreó y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a su carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Cuando todo Israel oyó que Jeroboam había vuelto, lo llamaron a la congregación y lo nombraron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David fuera de Judá. Cuando Roboam volvió a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros seleccionados para hacer guerra a la casa de Israel y restituir el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra del Señor a Semeías, varón de Dios, que le dijo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, y diles: Así dice el Señor: No vayáis a pelear contra vuestros hermanos israelitas. Volved cada uno a su casa, porque esto lo hice yo. Y ellos obedecieron a Dios y se volvieron conforme a la palabra del Señor. Entonces Jeroboam reedificó a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Salió de allí y reedificó a Penuel. Y pensó Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a sacrificar a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón del pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. Aquí están tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto llegó a ser un pecado. El pueblo iba hasta Dan a adorar a uno de ellos. Hizo también santuarios paganos y designó sacerdotes del pueblo que no eran levitas.
Entonces Jeroboam instituyó fiesta en el mes octavo a los 15 del mes, igual que la fiesta que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel y ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su corazón. Así estableció esta fiesta para los israelitas. Y subió al altar para quemar incienso. El capítulo 12 del libro de Primera de Reyes, apreciados amigos, presenta la división del reino. Y aquí están las causas latentes. Allí está todo lo que Dios había previsto que iba a suceder con el reino. Desde aquí en adelante se va a desarrollar la historia paralela de los dos reinos. El de Judá o reino del sur con 2 tribus, y el reino de Israel o llamado también reino del norte, conformado por 10 tribus. El pueblo no estaba contento con la pesada carga de impuestos y los trabajos que había exigido Salomón. Por eso es que vienen a hablar precisamente con Roboam, pero este hombre de una forma inconsciente desatendió el consejo de los ancianos y prestó consejo a los jóvenes. No quiso oír, esto lo aconsejaron mal, y por eso entonces es que vinieron los problemas. En vez de ser un siervo, se convirtió en un tirano. Porque el primer deber de un rey para con su pueblo es servir, no es gobernar, era servir. Porque si un pueblo sabe que su gobernante está interesado en sus intereses, ellos inmediatamente se van a unir a él y le van a obedecer. Pero este hombre no oyó el consejo de los ancianos y se dejó llevar por el consejo de los jóvenes. Y cuando Roboam presenta esta exhibición de autoridad, lo que hace prácticamente es demostrar su debilidad y su necedad. Dice el comentario bíblico adventista que las palabras bondadosas proceden de personas magnánimas de corazón y bondadosas y conducen a la sumisión y a la obediencia, a la felicidad y a la paz. Las palabras ásperas proceden de individuos ruines que excitan las pasiones y la amargura y provocan conmoción y revueltas. Y eso fue precisamente lo que hizo ese día Roboam. Pero el verso 14 dice que esto era designio de Dios. Ahora, no se debe pensar aquí que el consejo por los jóvenes era el consejo que Dios quería que se diera al pueblo, ni que la respuesta dada por este rey fue la que Dios había dicho. Pero lo que sucedió fue que las palabras de este rey ese día salieron de un corazón empedernido y necio. Y por supuesto, el comentario bíblico adventista dice que Dios inclina el ánimo de las personas a la simpatía y a la caridad, no al resentimiento ni a la maldad, pero castiga ciertamente a los malos, permitiéndoles que cosechen los frutos de su propia maldad. Y ni siquiera los pecados de Salomón ni el apresuramiento e imprudencia de Roboam procedían de Dios. Eran censurables y emanaban de una fuente ajena a Dios. Por eso el Señor en su sabiduría permitió que las cosas siguieran su curso para castigar el pecado con el pecado y la necedad con la necedad. De aquí en adelante prácticamente, apreciados hermanos y amigos, Judá e Israel iban a existir no solo como naciones separadas, sino como rivales por unos 200 años. La división de estos reinos, dicen los historiadores, que tuvo lugar en el año 922 a.C. Y en el año 722 a.C., Israel, las tribus del norte, fue destruida por las fuerzas asirias, y Judá fue tomada cautiva por Babilonia en el año 587. Sin embargo, en medio de todas estas situaciones, Dios trajo bendición a estos dos reinos. Porque en primer lugar, la línea de David no se rompió. La dinastía continuó. Y en segundo lugar, Dios amó tanto a estos reinos que no hubo distinciones, porque Dios les envió profetas para llamarlos al arrepentimiento. Siempre lo hizo. Y con los dos Dios hizo grandes maravillas. Así como Dios los juzgó y los castigó a ambos como pecadores, Dios también los amó a ambos. Roboam, apreciados amigos, fue aquel hombre testarudo e inexperto en asuntos públicos que no pidió ayuda a Dios ni le consultó.
Jeroboam, por su parte, fue un rebelde con causa no justificada, porque este hombre inundó al país con idolatría y con maldad. Ambos hicieron lo que era bueno para ellos mismos, no lo que era bueno para Dios y para el pueblo. Por eso la acción de Roboam aquel día dividió por completo al reino, y la de Jeroboam alejó al pueblo de Dios. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente. Que Dios te guarde en este día. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.